cosecha se dejó. En las casas, las familias reconciliándose están. El planeta está listo para recibir al Rey. Ya viene el Rey, ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí. Vamos a arreglar esto. Ok. Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Ya estamos aquí para compartir con ustedes una palabra de edificación, una palabra de bendición para la vida de cada uno de los hijos del Señor, de aquellos que tienen hambre y tienen sed de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a compartir este tema con ustedes y yo espero en el Señor que sea de edificación. El tema que hemos estado compartiendo, amados hermanos, es el tema de la manifestación gloriosa de Jesucristo. En esta ocasión estamos compartiendo la octava parte. ¿Por qué la octava parte? Porque
resulta que en la segunda venida ya visible de nuestro Señor Jesucristo, viene con ciertas características que son importantísimas, a analizarlas una por una. La semana pasada estuvimos hablando que Él viene como el Verbo de Dios. Y eso fue una explicación muy interesante, ya que la palabra de Dios, hermanos, se explica por sí misma. Ahora, vamos a hablar acerca de la manifestación gloriosa de Jesucristo, la octava parte, en Apocalipsis capítulo 19, verso 15, en donde vamos a encontrar, hermanos, que dice que de su boca, en la segunda venida visible, donde todo ojo le verá, dice la Biblia que de su boca sale una espada aguda. Y eso tiene un significado muy interesante para nosotros, los que anhelamos conocer más de la palabra del Señor, ¿verdad? A nosotros no nos interesa tanto, ¿verdad?, qué dice la filosofía, qué dice la psicología, sino qué dice el Señor por medio de su palabra, ya que debemos amar la palabra del Señor. Entonces encontramos acá, hermanos, en esta Apocalipsis capítulo 19, verso 15, aquí tengo algunos detallitos, a ver qué hago. Vamos a ver si logro ponerme de acuerdo. No alcanzo a verla. A ver qué pasa. Ajá. Ok. Entonces estamos aquí, hermanos, a ver. Ahora sí. Ahí sí. Bien, entonces, hermanos, dice Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Quiero invitarles para hacer una oración en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo suplicándote, mi Dios, la gracia tuya, la presencia tuya, Dios mío, la unción de tu Espíritu Santo, pero sobre todo, Señor, que venga de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Dame palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que sea de gran bendición, Señor, que edifique, que, Señor, nos pueda alertar de las cosas que han de venir, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, Apocalipsis 19:15, ustedes van a ver aquí algunos detalles, espero que se alcance a ver ahí en la pantalla, pero dice que de la boca del Señor, o sea, esa palabra es la palabra estoma, de su boca, de el lenguaje del Señor, de su declaración, ¿verdad? Lo que el Señor declara, lo que el Señor habla, pues de su boca, hermanos, sale una espada. Fíjense que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y lo que sale de la boca del Señor, hermano, no solamente, ¿verdad?, es bendiciones, sino también de la boca del Señor dice que sale una espada. Cuando hablamos de espada, estamos hablando de juicio, estamos hablando, hermanos, de aflicción, de dolor, de guerra y de otras cosas. Pero en este caso dice que sale una espada, y esa palabra espada viene de la palabra ronfaía, ¿sí? Y esa palabra significa sable, cuchilla larga y ancha. Es un arma ofensiva. Incluso, hermanos, dentro de las armas espirituales que el Señor nos da, en la armadura de Efesios capítulo 6, se menciona la espada. Y la espada, hermanos, es un arma ofensiva, es un arma de ataque. Entonces, la Biblia dice aquí que de su boca sale una espada aguda.
Y cuando vamos a investigar esa palabra aguda, hermanos, encontramos que está la palabra oxus. De ahí viene esa palabra. Es una espada oxus. Es una espada aguda, es una espada rápida. ¿Sí? Es una espada, hermano, penetrante. Es una espada de dos filos. Entonces resulta que dice la Biblia que es para herir con ella a las naciones. Algo verdaderamente, hermanos, que me deja pensativo, porque el Señor, hermanos, ya le ha dado la oportunidad al mundo para que por su palabra acepte, conozca, reciba la salvación. Sin embargo, aquí encontramos, hermanos, que ahora viene para herir a quienes, a las naciones que rechazaron la palabra, a las naciones que no quisieron nada con la palabra, pero que tal vez, ¿verdad?, se abocaron y se basaron más en filosofías y en psicologías, hermanos, y en sus propios pensamientos, que más que en la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que nos dice Apocalipsis 19:15. Entonces, de esta forma viene el Señor, ¿sí? Ahora, en su primer venida, la Biblia nos dice que Él no abrió su boca. En la segunda venida, Él va a abrir su boca, hermanos, pero de su boca va a salir una espada de dos filos, una espada aguda. Una espada, hermanos, que es una espada veloz. Eso es lo que dice el diccionario Strong, ¿verdad?, para esa palabra oxus. Ahora, en su primer día, Él no abrió su boca, sino que enmudeció. ¿Y a qué se debe que el Señor en su primer venida no abrió su boca? Bueno, mire lo que dice la Biblia, hermanos. Dice Isaías 53:5. Mas Él, ¿se alcanza a ver ahí? Dice, herido fue por nuestras rebeliones. Cuando dice Él, se refiere a Jesucristo. Él fue herido por nuestras rebeliones. Y luego dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué el Señor no abrió su boca delante de los que lo estaban lastimando? Por causa nuestra. Y aquí hay por lo menos 4 cosas importantes. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, nuestra paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, pero Isaías 53, verso 5, el verso 6 dice, todos nosotros, fíjese qué interesante que nosotros, hermanos, nos habíamos descarriado todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice la Biblia. Y luego dice, mas Jehová cargó en él, o sea, el Padre cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, para beneficio nuestro y por causa nuestra, el Señor, dice la Biblia en Isaías 53:7, que aunque angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Y mire, como cordero fue llevado al matadero. Y a mí me tocó ver un video en donde hay una oveja que fue llevada al matadero, hermanos. Y fíjese que esa ovejita, cuando la estaban matando, lo único que hizo fue que de sus ojos rodaron unas lágrimas, hermano. No gritó, no lloró, no se quejó, solo unas lágrimas brotaron de sus ojos. El Señor, hermanos, aunque estaba angustiado y aunque estaba afligido, y era por causa nuestra, era por nuestras rebeliones, era por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, de todas maneras, Él no abrió su boca. Por los beneficios, hermanos, que su muerte
iba a traernos a nosotros mismos. Por lo tanto, dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, mire cómo dice, enmudeció y no abrió su boca. Pero todo eso, hermano, lo hizo por amor a nosotros. En su segunda venida, ahora, hermanos, ya no viene como cordero. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora no viene a perdonar pecados, porque Él ya perdonó nuestros pecados y todo aquel que cree en Él será salvo. Mas el que no cree será condenado, dice la Biblia. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, la acabamos de leer ahora mismo, ¿verdad? Y encontramos que el Señor dice que de su boca sale una espada aguda. Entonces, la palabra de Dios es presentada como una espada de dos filos. ¿Sí? Es decir, que la espada del Señor tiene dos filos y quiero creer que el primer filo es para regenerarnos, el primer filo es para purificarnos, el primer filo, hermanos, un filo pues es para darnos salvación, para darnos limpieza, para circuncidarnos de aquellas cosas paganas, carnales que hay en nosotros. Pero ese primer filo, si lo queremos ver de ese punto de vista, hermanos, lo encontramos acá en Efesios 6:17, que dice: tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Porque el casco de la salvación, hermanos, es parte de la armadura, pero es protectora, ¿sí? Es defensiva. Pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos, es ofensiva, ¿sí? Es aguda, es poderosa, es viva. Pero en esta dispensación de la gracia, hermanos, el Señor está ocupando, nos ha dado a nosotros la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que la usemos de manera correcta. Fíjese qué tremendo esto. Hebreos capítulo 4, verso 12 en la Biblia al día dice: ciertamente la palabra de Dios es, primero, viva. Eso significa que la palabra de Dios está viva. Usted va a la Biblia, hermanos, y abre la palabra del Señor y empieza a estudiarla, no nada más a leerla, aunque también a leerla mucha gente, ¿verdad? Recibe un rema, una palabra para el momento que está viviendo. ¿Cómo es que un libro, hermanos, como la Biblia, ¿verdad? Puede hablarme en el presente, siendo que fue escrita hace miles de años atrás? Entonces, porque la palabra de Dios está viva, es una palabra viviente, y no solamente es viva porque tiene vida en sí misma, sino que la palabra de Dios trae vida espiritual. Entonces, para mí, en lo personal y con todo respeto para todos aquellos que consideran que la filosofía, la psicología, la ciencia y otras cosas son interesantes, qué bueno, pero como ministro, como pastor, es maravilloso estudiar la palabra del Señor y encontrar que es una palabra viva. Es una palabra, hermanos, que en el presente te habla de acuerdo a tu necesidad. Y luego dice que esa palabra es poderosa. Hebreos 4:12. Esa palabra es poderosa, es potente, potente en acción, es eficaz, es eficiente. Esa palabra, hermanos, si la pones en práctica, si la llevas a la vida diaria, te va a ayudar.
si nada más la lees, pero no la practicas, entonces esa palabra no va a tener ningún efecto en tu vida. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es decir, tiene un poder activo, tiene eficacia. Dios te bendiga, Nael. Entonces, mire, encontramos acá, dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y fíjense que aquí la palabra cortante dice que es tajante. Hermanos, puede cortar de tajo cualquier pecado en nosotros, cualquier cosa sucia que nosotros tengamos, hermanos, la palabra del Señor la corta. Toda carnalidad, toda impureza en nosotros, su palabra es poderosa cuando es predicada, cuando es leída, cuando es estudiada. Y dice, y más cortante que cualquier espada. Esa palabra espada, hermanos, aquí es mahaira, que es una espada corta, un puñal, ¿sí? De dos filos. De manera que la palabra del Señor es más larga, hermanos, es más cortante que una espada de dos filos. Es penetrante, llega, hermanos, hasta las partes más internas del ser humano. Es hermoso, hermanos, de verdad. La Biblia es el libro de libros. No hay un libro que sea comparable con la Biblia. Por eso sí es alarmante, ¿verdad? El número de ministros que cada vez más comparten, hermanos, no la palabra, sino que comparten filosofías, que comparten frases célebres y que quieren ponerla a la par de la palabra del Señor, incluso decir que esa palabra tiene más antigüedad que la misma Biblia. Y eso no puede ser, porque la Biblia, hermanos, es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, y dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra, es decir, alcanza a atravesar, atraviesa, y dice la Biblia acá, hermanos, hasta lo más profundo del alma, lo más íntimo del ser, lo más íntimo de la vida del ser humano. El alma del ser humano, hermanos, es puesta en evidencia cuando es expuesta la palabra del Señor. Cuando usted lee la Biblia y la lee, hermanos, a conciencia y la estudia, usted encuentra, hermanos, que esa palabra, ¿verdad?, le está descubriendo todo. Llega hasta su alma, a la parte más interna de su ser, mire, y dice que también hasta lo más profundo del espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, estamos hablando del ser interior, y también tiene que ver con la manera de pensar, con las actitudes y con la disposición de un ser humano. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, te expone tu vida completamente. Entonces, quiere decir, hermanos, que la palabra del Señor penetra, atraviesa, alcanza a ver tu ser interno, moral y espiritual. No importa qué estés pensando, qué estás viviendo, cómo estás enfrentando algunas necesidades, algunos problemas. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es penetrante. Ante la palabra del Señor no hay nada oculto. Dice que llega hasta las coyunturas, es decir, las articulaciones, las juntas de nuestro cuerpo, hermano, y la médula de los huesos, la materia blanda en el centro de los huesos. Hasta allá llega la palabra, hermano. Está hablando en sentido figurado, pero la palabra del Señor es penetrante. Llega, hermanos, a donde no llega una espada material. Entonces encontramos acá, dice, y juzga. Mire lo que hace la palabra del Señor.
la palabra de Dios discierne, hace un juicio crítico de los pensamientos del hombre, de las emociones del hombre, de las imaginaciones del hombre, de los malos pensamientos o de aquellas suposiciones malévolas que hay en el hombre. La palabra de Dios, cuando es expuesta, hermanos, la palabra de Dios saca a la luz todo aquello que está oculto en los pensamientos, en tu imaginación. Eso es tremendo. Ahora dice, y las intenciones. Es decir, que la palabra del Señor juzga, discierne las intenciones, comprende la moral del ser humano, ¿sí? Los propósitos del ser humano, los propósitos que hay en su corazón, los pensamientos, los sentimientos y las cosas que hay en su mente. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor es poderosa, maravillosa. Ahora, el Cristo glorificado, dice la Biblia en Apocalipsis 1:16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Esa es la palabra de Dios. Y es poderosa, es viva, es eficaz. Este es el Cristo glorioso, hermano. No es el que está crucificado digámoslo así, en un crucifijo. No es el que tienen en una pintura, hermanos, en algún cuadro, en alguna pared de alguna casa. No, el Cristo glorificado es este, que en su mano derecha tiene 7 estrellas, de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro es como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Ahora, lo interesante aquí para nosotros dentro del punto es que de su boca sale una aguda espada de 2 filos. En su segunda venida, mis hermanos, Él trae una espada aguda que sale de su boca para destruir a sus enemigos. Ese sería como el segundo filo. El otro de los propósitos, pues, de esa espada aguda, hermanos, es acabar con los enemigos. Cuando nosotros ocupamos la palabra del Señor, fíjese, cuando ocupamos la palabra del Señor, el escrito está. Estamos usando esa espada aguda contra los enemigos. El Señor Jesús nos dio el ejemplo, ¿verdad? Allá cuando fue llevado al desierto. Y en el desierto se le presentó el diablo, se le presentó Satanás, se le presentó el adversario, el enemigo. Y el Señor, hermanos, lo confrontó diciéndole, escrito está. Salía de su boca esa palabra, escrito está. Y el diablo, el adversario, el acusador, no pudo resistir, hermanos, 3 espadazos que el Señor le dio. 3 escrito está. Si hay algo con lo cual nosotros podemos vencer, hermanos, las tentaciones, las insinuaciones malignas, aquellas propuestas que el enemigo nos hace, hermanos, es con la palabra. El diablo no resiste la palabra del Señor. Ahora, si usted le sale con que Karl Marx dijo tal cosa, Engels dijo tal palabra, y el diablo hasta se va a reír, hermano, porque él sabe más de eso que usted. Incluso al Señor le quiso aplicar la palabra, pero la aplicó mal, porque el diablo conoce la Biblia, hermano, pero la aplica mal. Y cuando la aplica el diablo, y le voy a decir esto para que usted tenga cuidado, cuando el diablo aplica la Biblia, la aplica para acusarte. Y mucha gente cae en el engaño. Y dice, sí, tienes razón, diablo, mire, sí, he fallado al Señor, sí, cierto. No, usted no le acepte al diablo, ¿verdad? Acusaciones.
¿Por qué? Porque dice la Biblia que si alguno ha pecado entre nosotros, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escrito está. No acepte culpas. Reconozca su pecado delante del Señor. Eso sí. Pero no acepte culpas. Entonces, hermanos, mire, segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Me llama la atención, hermanos, que dice que matará con el espíritu de su boca. Pero ¿qué sale de su boca? Lo que sale es una espada de 2 filos. Y dice que destruirá con el resplandor de su venida, pero enfoquémonos a lo que sale de su boca. Matará con el espíritu de su boca. Y entonces, ¿cómo lo aplicamos eso? San Juan capítulo 6, verso 63, más bien Juan capítulo 6, verso 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, para vencer el espíritu del anticristo necesitamos encontrar el rema de la palabra del Señor, el espíritu, más que la letra. Porque la letra, hermanos, mata, pero el espíritu vivifica. Y eso es importante que lo analicemos. Es necesario que nosotros, cuando leamos la palabra del Señor o la estudiemos, nos vayamos más allá del logos. Nos vayamos al rema, al espíritu de la palabra. Y le digamos al Señor: Señor, dame revelación acerca de tu palabra. Dame un espíritu de sabiduría y de revelación para yo entender la palabra. Porque lo que es carne, hermanos, los carnales no pueden entender la palabra del Señor espiritualmente. La leen y la entienden carnalmente. Pero los que son del espíritu entienden la palabra espiritualmente. Entonces, esto es importante porque el espíritu y la vida que hay en la palabra es lo que hace, hermanos, que muera en nosotros lo carnal, que muera en nosotros lo almático. Entonces, este será el instrumento de guerra con que Cristo herirá a las naciones. Y entonces establecerá su reino. Esa palabra, hermanos, es la espada de doble filo, es con la que el Señor herirá a las naciones. Y con esa misma palabra, hermanos, va a regir al mundo entero. Así que pues yo quiero invitarle para hacer una oración en esta hora y que podamos decirle al Señor: Señor, te necesitamos hoy, te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestro corazón. No podemos, ¿verdad?, estar sin ti. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, yo te ruego que esta palabra haga lo que tiene que hacer, Señor, en los corazones, en las vidas. Ministra, Señor, toca. Que esta palabra, que es espada, corte, Señor, lo carnal, corte en nosotros la carne, en el corazón, en nuestros oídos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos para poder, Señor, ocupar correctamente tu palabra, para usar el escrito está, para usar, Señor, la espada de doble filo en contra de nuestros enemigos. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, pues les invitamos para el día de mañana. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar aquí en este mismo lugar y en esta misma ciudad y con la misma gente. No era, ese ya es una canción, hermano, perdón. Entonces vamos a estarle esperando a las 10 de la mañana. Algo está pasando aquí. Ok. Y les esperamos mañana, que vamos a tener, hermanos,
vamos a tener la Santa Cena. Véngase y renueve sus votos con el Señor. Si usted ha pecado, el Señor le perdona y le da nueva oportunidad. No se quede en su casa. Antes nos enseñaban que había que huirle a la Santa Cena, pero la Santa Cena, hermanos, o la Cena del Señor, es para recuperar nuestra comunión con el Señor si nosotros reconocemos nuestros pecados. Así que está usted invitado. Dios les bendiga. Amén. El comercio ha cesado y en las calles solas están. Los trabajos se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas las familias reconciliándose están.